Hola a todas, bienvenidas de vuelta a Cozy Crónicas. Pónganse cómodos, ajusten la almohada si quieren, respiren profundo. Esta noche vamos a hablar de algo muy interesante, una parte de la historia de la que casi no se habla. Vamos a hablar de mujeres cuyo conocimiento existía fuera del poder oficial, mujeres que sabían cosas de plantas, del cuerpo, del tiempo, de las estaciones y de cómo son las personas y de cómo ese conocimiento, esa experiencia terminó siendo visto como algo peligroso. Ahora, si has escuchado historias de brujas en la Europa medieval, probablemente te imaginas una señora vieja sola en el bosque, ¿no es cierto? Quizás con un sombrero, un caltero, acusaciones de volar en una escoba o de hacer pactos con el diablo. Esa es la bruja europea, o por lo menos el estereotipo. Pero cuando España y Portugal llegaron a América a fines de los 1400 y durante los 1500, trajeron esos miedos con ellos. Y pasó algo bien interesante. Esas ideas europeas sobre la brujería se encontraron con formas de ver el mundo totalmente distintas. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Bien abrigado, envuelto en tu manta. Yo te hablo desde el campo de California. Está bien helado afuera, lo que hace esta historia aún más acogedora, pero también un poquito tenebrosa. Y no te olvides de darle like y suscribirte para recibir Cozy Crónicas todas las semanas. Y acuérdate, yo no soy un robot de IA, soy una persona real hablándote desde mi pieza. Super cozy. Vamos a seguir. Los pueblos indígenas en América Latina tenían su propia forma de entender la sanación, el poder espiritual y la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y después, con el horror del tráfico de personas esclavizadas por el Atlántico, también llegaron tradiciones espirituales africanas traídas por gente que se negó a dejar morir su conocimiento, incluso estando en cautiverio. Entonces se dio una mezcla increíble: medicina indígena, sistemas espirituales africanos, rituales católicos y el poder de las mujeres en la vida diaria, dentro de las casas y de las comunidades. Y lo que salió de ahí fue algo muy distinto a la bruja europea, una forma de magia mucho más latinoamericana. Y esto es lo más llamativo: la mayoría de las mujeres acusadas de brujería en América Latina no estaban aisladas, eran conocidas en sus comunidades. La gente las iba a ver, confiaban en ellas y a veces la misma gente que después declaraba en su contra en un tribunal, antes les había pedido ayuda. Esta noche vamos a ver quiénes fueron realmente estas mujeres, qué hacían, por qué eran temidas, pero también necesarias, y por qué su fama duró tanto, incluso después de los tribunales y los inquisidores ya no estaban. Esto no es un cuento para asustarse alrededor de una fogata, es un relato histórico sobre mujeres reales que vivieron tiempos muy complicados. Quizás eran tus antepasados. Así que relájate, escucha y exploremos esto juntos. Ok, imaginemos el momento. Estamos a fines del siglo XV. España acaba de terminar la Reconquista, que fue una campaña larga para sacar a los gobernantes musulmanes de la península ibérica. La Inquisición española está funcionando con todo,
y hay cada vez más miedo y desconfianza sobre la pureza religiosa, sobre la herejía y sobre cualquiera que pudiera estar practicando creencias no cristianas en secreto. En ese tiempo, la Iglesia en europea ya tenía una idea bien específica sobre la brujería. No era solo superstición o magia popular. Se veía como un crimen contra Dios y contra el orden de la sociedad. Se creía que las brujas hacían pactos reales con Satanás. No era una señora con remedios, era una persona aliada con el mal. Pero cuando llegaron los colonizadores, el clero español a América, se encontraron con algo que no sabían cómo entender. Las sociedades indígenas, ya fueran los mexicas, los mayas, los incas o muchísimos otros pueblos, no separaban la medicina, la religión y la vida diaria como lo hacían los europeos. Sanar no era algo que ibas a hacer a un consultorio, en un edificio aparte, con reglas aparte. Era algo que estaba metido en todo. Incluía plantas, sí, pero también rituales, respiración, comida, tiempos del año, fases de la luna, relaciones entre personas, sueños, todo estaba conectado. Y las mujeres eran totalmente centrales en ese sistema. No estaban al margen, eran clave, ayudaban en los partos y parir era peligroso. Así que eso era conocimiento de vida o muerte. Trataban enfermedades con plantas probadas por generaciones. Interpretan sueños que eran vistos como mensajes o señales. Preparaban comidas rituales para ceremonias. Sabían qué comer en el embarazo, qué hierbas evitar, cómo bajar una fiebre, cómo aliviar el dolor. Para el español, esas prácticas no se parecían a la oración cristiana ni a la medicina europea. No calzaban con las categorías que ellos tenían. Entonces, ¿cómo lo llamaron? Superstición y brujería. Y algo importante, la Inquisición en América Latina funcionó distinto que en Europa. En Europa, sobre todo en lugares como Alemania y Escocia, hubo casas masivas de brujas y ejecuciones. Miles de personas, casi siempre mujeres, fueron quemadas. En América Latina, la Inquisición se enfocó más en controlar que en matar. Su objetivo principal era controlar las creencias, mantener la ortodoxia católica y vigilar prácticas indígenas y africanas. A muchas mujeres que sanaban, adivinaban o hacían rituales, las interrogaron, las multaron y a veces las azotaron. A veces las humillaron en público o las mandaron lejos, pero las ejecuciones por brujería fueron raras. Aún así, la etiqueta quedó. Si te decían bruja, esa fama te seguía, te marcaba como peligrosa o alguien fuera del control de la iglesia. Y eso era lo que asustaba, no tanto la magia, sino la independencia, el hecho de que estas mujeres tenían un poder que no venía de los hombres ni de la iglesia. Hablemos de las curanderas. La palabra viene de curar. Las curanderas eran mujeres, a veces también hombres, pero sobre todo mujeres que trataban enfermedades físicas y también emocionales usando plantas y rituales. Esto no era jardinería, era conocimiento serio, detallado, pasado de generación en generación, con aprendizaje directo y mucha observación. Estas mujeres sabían qué plantas bajaban la fiebre,
cuáles ayudaban con el dolor del parto, cuáles podían calmar la ansiedad, el miedo o las pesadillas, y cuáles podían provocar visiones o cambiar el estado de la mente. Lo más importante, sabían la diferencia entre una planta que cura y una que hace daño. Sabían cantidades, tiempos y mezclas que la misma planta podía curar o intoxicar, dependiendo de cómo se preparaba. Era como medicina antes de que existiera la palabra farmacia. Los médicos españoles que llegaron a las colonias muchas veces no tenían idea sobre las plantas locales. La medicina europea de esa época se basaba en la teoría de los humores, la idea de que el cuerpo tenía 4 fluidos que debían estar equilibrados. Usaban sangrías, purgas y bueno, no siempre funcionaban. Mientras tanto, mujeres indígenas y africanas usaban quinina para la fiebre, corteza de sauce para el dolor y mezclas de hierbas que sí daban resultados. Los registros coloniales están llenos de quejas de autoridades españolas que escribían cosas como los remedios de las mujeres indígenas son demasiado efectivos o la gente confía más en estas sanadoras que en nuestros médicos. Eso te dice mucho, ¿no? Pero ahí es donde se ponía peligroso para las curanderas, cuando sus tratamientos funcionaban demasiado bien y tú no sabías cosas que los médicos no sabían. Eso podía verse como algo sobrenatural. No podía ser habilidad y experiencia, tenía que ser brujería. Te cuento de María de la Candelaria. Era una mujer indígena que vivía cerca de la Ciudad de México en los 1600. No era famosa ni rica, pero en su comunidad la conocían. La gente la buscaba cuando una enfermedad no pasaba o cuando alguien estaba mal por dentro, pero sin causa clara. Los registros del juicio describen sus métodos con detalle. Ella quemaba ciertas hierbas para limpiar espacios, algo que hoy llamaríamos limpieza con humo. Interpretaba sueños como señales de enfermedad o de problemas emocionales. Preparaba infusiones y cataplasmas con plantas locales. Y aquí viene lo más llamativo. Ella nunca dijo que tenía poderes sobrenaturales. Nunca dijo que hablaba con espíritus ni que tenía pactos con nadie. Básicamente decía, yo conozco las plantas, conozco el cuerpo y puedo ayudar. Eso. Igual la acusaron de brujería. ¿Por qué? Porque estaba usando conocimientos fuera del control de la iglesia. Los testigos la describieron como tranquila, respetada y práctica. Nada de loca ni terrorífica. Al final la castigaron no por hacer daño, porque no lo hizo, sino por trabajar de forma independiente. Esta historia se repite muchas veces en la América colonial. Mujeres castigadas no por ser peligrosas, sino por ser independientes, no por dañar, sino por ayudar sin pedir permiso. Ahora hablamos de chocolate, porque acá se pone buenísimo. Hoy pensamos en el chocolate como un dulce, algo rico y reconfortante, pero para los mayas y los mexicas, lo que muchas veces llamamos aztecas, el cacao era sagrado. Estaba ligado a la fertilidad, la sangre, a la energía y a obligaciones rituales. También era moneda, era ceremonial y algo peligroso. Las mujeres preparaban bebidas de cacao para ceremonias importantes, para sanar y para crear lazos sociales. Y no eran bebidas simples, eran mezclas complejas con ají,
vainilla, flores, distintos tipos de maíz molido y miel. Cada ingrediente tenía un sentido. Cuando llegaron los españoles, el chocolate se volvió polémico. ¿Por qué? Porque las mujeres seguían controlándolo. Conocían las recetas, el momento. Sabían qué hierbas agregan para calmar, para dar energía, ayudar a la digestión o para crear unión emocional. Y algunos hombres coloniales empezaron a decir que las mujeres usaban el chocolate para influir en el deseo o el comportamiento, que les ponían cosas para que los hombres se enamoraran, para calmar a un marido difícil o para manipular emociones. ¿Pasaba esto? Puede ser. Seguramente alguna vez sí, pero seamos honestos. Agregar hierbas calmantes a una bebida de un hombre no es brujería. Es como tomarse un té para relajarse. Pero en los 1600 esto asustó a las autoridades coloniales porque mostraba que las mujeres controlaban algo poderoso que los hombres consumían, que podían afectar el cuerpo y las emociones con un conocimiento que los hombres no tenían. Hubo juicios reales por esto. En México, varias mujeres fueron acusadas de brujería por temas relacionados con el chocolate. Los documentos hablan de cosas como le puso hierbas extrañas en el cacao, sirvió chocolate en tiempos de ayuno, influyó el cariño de mi marido con chocolate. A una mujer la acusaron de provocar obsesión en un hombre con mezclas de chocolate. Los registros lo tratan como algo totalmente serio, pero si lo piensas, lo que pasa puede ser más simple. Una mujer hace una bebida rica, a un hombre le gusta, quizás le gusta a ella, la busca y de pronto eso tiene que ser magia. No puede ser atracción normal. Debe haberlo encantado, dicen. Lo que más temían no era el veneno, era que las mujeres pudieran controlar estados emocionales y del cuerpo a través de la comida. Y el chocolate era una de las pocas cosas poderosas que las mujeres manejaban legalmente. Eso lo hacía muy sospechoso. Y hay algo bien fuerte acá. Se esperaba que las mujeres sirvieran comida, que estuvieran en la cocina. Pero cuando esa comida tenía poder, no solo para alimentar, sino para afectar cómo te sientes, eso se volvía amenaza. Está bien que te alimenten, pero no que te influyan. Ese miedo duró por siglos, incluso en los 1700 y 1800. Hay registros de gente sospechando de mujeres que eran demasiado buenas preparando chocolate o que tenían recetas secretas. El subtexto siempre era el mismo. ¿Qué más le pone? ¿Qué está haciendo en realidad? Ahora tenemos que hablar de mujeres que llegaron a América Latina no por elección, sino encadenadas. Mujeres traídas por el horroroso Atlántico en uno de los horrores más grandes de la historia, la trata transatlántica de personas esclavizadas. Venían de muchas culturas africanas distintas, Yoruba, Akan, Congo y otras, y trajeron tradiciones espirituales que no iban a morir. No podían morir, incluso en cautiverio, incluso con violencia, cargaron con su conocimiento. Estas tradiciones incluían honrar a los ancestros, comunicarse como con lo espiritual, hacer limpiezas y protecciones con hierbas, usar velas, aceites y objetos específicos. Ese conocimiento fue clave para sobrevivir, para mantener identidad y para sanar traumas. En América pasó algo impresionante. Estas prácticas africanas se mezclaron con tradiciones indígenas y, al menos por fuera, con rituales católicos. Mucha gente esclavizada aprendió a
esconder sus prácticas detrás de imágenes de santos. En público rezaban a santos católicos, pero en privado mantenían sus sistemas espirituales. A esto se le llama sincretismo. Y las mujeres fueron centrales. Eran sacerdotas, sanadoras, líderes de rituales. Hacían ceremonias, enseñaban y guardaban la memoria cultural cuando lo demás se estaba perdiendo. Las autoridades coloniales llamaron en todo eso brujería, por supuesto, especialmente cuando lo hacían mujeres africanas. El racismo era brutal. Se veía lo africano como oscuro o demoníaco, y las mujeres morenas que sanaban o lideraban rituales recibían castigos mucho más duros. Te cuento de Paula de Eguiluz, una mujer afrocaribeña en Cartagena, Colombia, en los 1600. Su historia es increíble. Paula hacía sanación, rituales de protección y guía espiritual. Ayudaba a la gente a comunicarse con sus ancestros, preparaba baños de limpieza y ofrecía protección contra daños, tanto espirituales como muy reales, en una sociedad colonia violenta. Fue juzgada por brujería muchas veces durante décadas, muchas veces, y lo más llamativo es que cada vez los testigos decían que habían ido donde ella por voluntad propia. Decían cosas como: sí, fui donde ella cuando estaba enferma, le pedí protección, me ayudó cuando nadie más podía. La castigaron varias veces, multas, humillación pública, a veces hasta cárcel, pero nunca la ejecutaron. Y ella siguió, porque la gente la seguía necesitando. Los juicios de señora Paula muestran algo clave. Las autoridades no podían borrar su influencia, porque la gente seguía confiando en ella. Los sistemas oficiales, médicos y curas, no estaban resolviendo todo. No ayudaban con el sufrimiento diario, el miedo, la enfermedad y el trauma. Entonces, aunque la iglesia dijera: no vayan donde estas mujeres, son brujas, la gente iba igual, porque funcionaba y escuchaban. Tenían conocimientos muy prácticos. Las mujeres africanas en particular cuidaron estas tradiciones con una fuerza tremenda. Las pasaron por generaciones, las adaptaron, las protegieron del borrado. Muchas tradiciones espirituales que existen hoy, santería, candomblé, palo mayombe, vudú, vienen directo de lo que estas mujeres lograron conservar. Algunas mujeres se volvieron leyendas. Sus historias crecieron y se mezclaron con folklore. Una de las más famosas es la mulata de Córdoba. La leyenda dice que era una mujer afromexicana muy hermosa en Veracruz, acusada de brujería. Distintas versiones cambian su origen. Algunos dicen que era hija de un noble español y una mujer esclavizada. Otros dicen que apareció de la nada, pero en todas ellas es bella, independiente y sanadora. Según la versión más conocida, la arrestaron y la encerraron. La noche antes de su ejecución, pidió carbón y dibujó un barco en la pared de la cárcel. Y esta es la parte famosa. Entró en el dibujo y se fue navegando, desapareciendo para siempre. ¿Pasó así? Casi seguro que no. Pero muchos historiadores creen que pudo haber una mujer real detrás de la historia, una mujer acusada de brujería que hizo algo que la gente sintió imposible. Tal vez escapó o la soltaron por falta de pruebas. Tal vez simplemente se perdió su rastro. Lo importante de la leyenda no es si es 100% real, es lo que representa.
piensa quién era ella, una mujer afrodescendiente, hermosa, no casada, viviendo sola, sanando sin obedecer a un hombre. En el México colonial, eso era casi todo lo que asustaba al sistema y al hombre. El barco en la pared es símbolo de escape, de ir más allá de los límites que la sociedad colonial quería imponer. Es libertad, no regalada, sino tomada. La leyenda sobrevivió porque daba esperanza. Decía, ellos creen que controlan todo, pero no. Mujeres así pueden escapar por las grietas, pueden dibujar su propia puerta y cruzarla. Con el tiempo, la mulata de Córdoba se volvió una heroína popular. La gente contaba su historia a niños, artistas la pintaron y escritores hablaban de ella. Y se volvió símbolo de resistencia, sobre todo para mujeres afrodescendientes que vivían violencia por racismo y solo por ser mujeres. Hay leyendas muy parecidas en toda América Latina. Mujeres que no podían ser encerradas, con conocimientos prohibidos, mujeres que desaparecían cuando se suponía que las iban a capturar. Estas historias no son tanto sobre magia, sobre no dejarse borrar. Una acusación muy común era que podían ver el futuro y tenían visiones, que también sabían cosas de otro mundo. Pero muchas veces lo que parecía profecía era en realidad observar patrones. Estas mujeres eran observadoras, muy inteligentes. Sabían cuando una cosecha podía fallar porque entendía el clima, la tierra y las estaciones. Sabían cuando una enfermedad se podía expandir porque notaban señales, aunque no usaran la palabra contagio. Podían anticipar problemas en un embarazo porque habían asistido a muchos partos y conocían alertas. También podían notar cuando una relación se estaba rompiendo, cuando un matrimonio iba mal, cuando alguien escondía algo, cuando venía violencia, porque miraban el lenguaje del cuerpo y escuchaban lo que se decía y lo que no se decía. Y eso no es magia, es experiencia. Pero en sociedades donde se esperaba que las mujeres se callaran, donde no se valoraba su conocimiento, donde se pensaba que no podían entender cosas complejas, observar demasiado ya era una amenaza. Además, muchas interpretaban sueños. Si tú piensas que los sueños son una forma de procesar miedos y deseos, interpretarlos puede ser una forma de entender la mente. Muchas de estas mujeres estaban haciendo algo parecido a ayudar a la gente a entenderse. Pero para las autoridades coloniales, si un sueño decía algo real, entonces debía ser sobrenatural. Y la idea de que una mujer pudiera ayudarte a entender tu propia mente, eso lo llamaban brujería. Y hay otra cosa, muchas mujeres escuchaban cosas, sirvientas escuchaban conversaciones, sanadoras escuchaban secretos, mujeres del mercado escuchaban chismes, mujeres que trabajaban en casa y se movían entre hogares tenían información que los hombres poderosos creían privada. Entonces, cuando una mujer sabía algo que no debería saber, se podía explicar de dos formas. O estaba atenta y tenía buenas fuentes, o tenía poderes mágicos. Y adivina cuál explicación preferían las autoridades. La que las hacía peligrosas, no competentes. Entonces, ¿qué pasó con todo este conocimiento? ¿Desapareció cuando terminaron los juicios? Todo eso se escondió y se volvió silencioso. Dejó de usar los mismos nombres. Muchas mujeres dejaron de decir públicamente que eran curanderas.
si la palabra se volvía peligrosa. Pasaron a ser esa señora que ayuda en partos difíciles, o mi tía que sabe de plantas, o quizás la vecina que hace té para todo. Esa práctica siguió, pero cambió la etiqueta. El conocimiento se transmitió por familias, de mamá a hija, de abuela a nieta, de tía a sobrina. Quedó guardado en recetas. Pon esta hierba para los cólicos, deja esta hoja bajo la almohada. Come esto en el embarazo, evita esto si no. También quedó en costumbres que la gente dejó de explicar. ¿Por qué se limpia una casa nueva con humo? ¿Por qué se sirven ciertas comidas en ciertos momentos? ¿Por qué se visitan lugares específicos, en días específicos? Se volvió tradición y cultura. Así se hace, aunque se perdiera la razón original. Y pasó algo bonito también. En muchas comunidades latinoamericanas, este conocimiento sigue vivo. El curanderismo todavía existe y parteras tradicionales siguen ayudando en zonas rurales. Los remedios de hierbas siguen pasando de mano en mano. Se siguen haciendo limpiezas espirituales. ¿Estás tomando un tecito ahora? La medicina moderna recién está calzando parte de esto. Científicos estudian remedios tradicionales y encuentran que sí, esa planta puede bajar inflamación. Sí, esa mezcla ayuda a la digestión. Sí, hay compuestos reales que funcionan. Pero por cientos de años, estas mujeres lo supieron sin laboratorios, solo porque observaron, probaron y recordaron y enseñaron. Hoy hay una tensión en la cultura de Latinoamérica con esta historia. Por un lado, hay mucho orgullo por el conocimiento indígena y africano y por la fuerza de estas tradiciones. Por otro lado, todavía existe el racismo y la estigma. El clasismo. Que te digan bruja puede seguir siendo un insulto. La sanación tradicional a veces se mira como atrasada. Pero también hay una recuperación. Gente joven está aprendiendo lo que hacían sus abuelas, haciendo preguntas, escribiendo estas historias antes de que se pierda. Hay investigadores, especialmente mujeres, que están mostrando que lo que se llamó brujería muchas veces era simplemente capacidad, inteligencia y conocimiento. Entonces, es lo que aprendimos esta noche. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería en la América colonial no eran criminales, no eran místicas ni agentes del diablo. Eran cuidadoras de conocimiento en tiempos muy duros y muy violentos. Eran mujeres que entendían plantas, cuerpos, mentes, comunidades y hombres. Las llamaron brujas porque tenían autoridad que no venía de la iglesia ni del Estado colonial. Las llamaron peligrosas porque eran capaces. Las llamaron sobrenaturales porque eran buenas en lo que hacían. Y eso no desapareció. Sobrevivió en silencio, porfiado en recetas, remedios, tés, costumbres, historias contadas antes de dormir y en mujeres que se negaron a olvidar. Si esta historia te suena familiar, si reconoces cosas de tu familia o comunidad, es porque todavía está acá. El conocimiento no murió, solo dejó de usar los nombres antiguos. Se volvió el remedio de tu abuela para el dolor de garganta, el consejo de tu tía en el embarazo o la limpieza de la vecina. La interpretación de sueños de tu mamá. No necesitas temer a estas mujeres, ni a las historias, ni a las de hoy. No eran monstruos, eran sanadoras, observadoras, sobrevivientes y expertas. Eran mujeres muy inteligentes que sabían cosas. Y saber cosas o tener experiencia
Mantener tradiciones solo es peligroso para quienes controlar la información y el poder. Así que deja que esta historia descanse contigo, que te recuerde que las mujeres siempre han guardado conocimientos, siempre han cuidado, han encontrado formas de mantener lo más importante. Las autoridades intentaron llamarlo malo, intentaron frenarlo y asustar a las mujeres de su propia capacidad. Gracias por escuchar Cozy Crónicas esta noche. Duerme bien y acuérdate que el pasado no está tan lejos como a veces creemos. Vive en lo que hacemos, en nuestras costumbres, en nuestra familia y en lo que sabemos sin saber exactamente por qué lo sabemos. Buenas noches.